Ahora sí vamos a la segunda parte. Esta cuestión de la deconstrucción, que es un paso más de la construcción, porque lo que vimos en el módulo durante todas las clases era cómo la vida, la realidad, es una construcción social. Es el trabajito que ustedes de alguna manera tenían que ir haciendo, ¿no? En lo posible grupal, pero también entienden que hay personas que, bueno, no lo pueden hacer de manera grupal y bueno lo hacen de manera individual. Siempre nosotros queremos lo grupal porque es donde vamos a trabajar. Porque cuando ustedes trabajen, también va a haber un equipo, ¿sí? Que no me gusta llamarlo de supervisión, sino de cosmovisión, que va a estar apoyando, y siempre es un trabajo grupal, e inclusive la derivación de casos, ¿sí? Y demás. Entonces, bueno, hay que acostumbrarse. Además, el psicólogo social tiene que ser ese grupalista, porque trabaja desde ahí, porque si no, no hay razonamiento para ser individuo, armarte tu consultorio y atender a una persona. Ahí estaríamos atendiendo a una persona, ¿sí? Entonces, bueno, se necesita el apoyo. Y además esto, que uno, luego de escuchar, por eso mis estados de locura, escuchar a tantas personas y tantos conversatorios, también se va cargando de energía negativa. Y entonces tenés que ir a buscar a otra persona para devolverle esa energía, porque quedás como el chivo, si no, ¿se entiende? Esta es la clave de poder estar bien y escuchar al otro. Y cuando vos lo escuchás, no tenés que ir interpretando, podés ir sacando hipótesis, ¿no? Por eso a mí me gustan las crónicas. Algunos compañeros y compañeras están haciendo estas crónicas. A mí me gustan las crónicas que son esa hoja dividida en dos, ¿no? Y en un lado lo que vos vas registrando y en el otro lado lo que registrás de tu propio cuerpo, tu propio pensamiento. Creo que este me está mintiendo. ¿En qué parte? Bueno, pero esto es en la crónica. En nuestra intervención, en los conversatorios, no hacemos crónica porque si no estamos todo el día escribiendo, ¿no? Cada una de las palabras, pero ponemos algunas. A veces no porque podemos estar atentos. Siempre fue, digamos, nuestra curiosidad, ¿qué carajo estaba anotando? ¿Sí? Sandra dice, puedo conectarse. ¿Qué estaba anotando el psicoanalista cuando yo le estaba hablando? Por encima estaba acostado. ¿Qué estaba anotando? Y entonces cuando me dio le chusmeaba a ver si había palitos, estrellitas o había alguna palabra. Este está loco. Bueno, no sé, no sé cuáles son sus simbolismos. Eh, Dice un compañero mío, Javier, compañero de toda la vida del UNLP, que estudiamos y cada uno siguió su camino después, pero laburamos muchísimo en grupo y estamos muy en la educación, que en realidad él anotaba ciertas palabras, ¿no? Y ahora ya no lo hace más, que le llamaban la atención para ver si eran recurrentes. Por ejemplo, que la persona diga, ¿no? Una palabra, por ejemplo, maltrato, maltrato, maltrato. Y ahí se puede ir analizando haciendo una asociación libre. Pero eso tiene, como vemos, en el término de la deconstrucción de significantes, tiene un límite. Porque decimos, está bien que me cuentes porque yo te creo, pero ya sabes de antemano, no se lo decimos así, ¿no? Nosotros sabemos de antemano que aquello que te va a contar no es una verdad absoluta, ¿no? Por eso es la gran oración, mentira la verdad, ¿no? Todo tiene una justificación desde aquí. Entonces la deconstrucción significa desmantar, ¿no? O desmontar. Significa poder hacer un análisis, tal vez gestáltico, ¿por qué no? En donde el todo es la suma de las partes. Bueno, ahora vamos a desarmar el todo. Vamos a cada uno de las partes, porque en realidad la oración es que el todo es más que la suma de la parte. Entonces, vamos a ir analizando cada una de las partes, vamos desarmando y así podemos llegar a desenmascarar aquello oculto que se esconde detrás del significante. Esto quiere decir desmontar lo natural, lo oculto, la historia, ¿sí? Por eso es que vamos a hablar aquí de cuatro pasos, por ejemplo, que yo le he agregado dos más. Los cuatro pasos de Moffat, que te permiten entonces en el primero ese acercamiento, la contención. En el segundo van a aprender ustedes, si ya no lo saben, algunos aspectos que tenían que ver con lo que Freud comenzó, ¿no? Que es la hipnosis. Lo vamos a hacer en una sugestión
porque no todas las personas pueden hipnotizarse, que esto está registrado por Freud, pero tenemos que hacer una regresión, tenemos que ir hacia el pasado cuando la persona está ordenada en el presente, ¿sí? Y entonces lo vamos a acompañar ahí en ese segundo paso a hacer un ensueño dirigido, ¿sí? Después lo vamos a hacer por acá también. Y ahí en ese ensueño dirigido lo vamos a tratar de llevar a lo que nosotros llamamos la escena cero. Fíjense la deconstrucción que estoy haciendo. La escena cero quiere decir, ahora que estás como medio dormido, quiere decir que puedo levantar a ese guardián de la represión. Y vamos, porque a diferencia del psicoanálisis, yo te acompaño. A ver, ¿cuál es esa escena que posibilitó que la crisis y los choques emocionales que dieron a la crisis se haya transformado en trauma? Y ahí lo vamos, ¿no? Lo vamos a llevar, lo vamos a acompañar, y de ahí vamos a plantear la dinámica de roles. Y lo vamos a traer de nuevo al presente. Bueno, ahora que me contaste qué ha pasado, qué rol tenías en aquel momento, cómo funcionabas, ¿no? Poniendo las dos alternativas. Y ahora, y una vez que lo tenemos ese presente, ya podemos, ¿sí?, ir pensando en proyectos futuros, laborales, de familia. Bueno, un poquitito es esto, ¿no? Digo, así se revela lo oculto, porque en realidad está oculto para nosotros, pero con un acompañamiento que nos haga en un ensueño dirigido, llegamos a aquellos que también los psicoanalistas llegan. Y entonces cuando nosotros llegamos al trauma y al movimiento, ¿sí? Al movimiento, es como dinamismo que se va haciendo, entonces la persona no es que sana, la persona se recupera, la persona elabora, la persona cambia de perspectiva, ¿sí?, y se deconstruye. Por esta deconstrucción, ¿no? Digamos que es del propio sentido común, pero también del sentido instituido por el colectivo, por toda la sociedad. Entonces, deconstruir, decía, tiene que ver con esto. Primer punto, ¿no? Desnaturalizar, no tomar todo como natural. Y es normal, te dicen. ¿Qué es lo normal? ¿No? Entonces hay una naturalización también de los hechos sociales. Es normal que si estás con estos pibes termine fumando marihuana como ellos. ¿Por qué esa naturalización? Ahí hay una deconstrucción que debemos plantearnos como profesionales, ¿no? Desidentificarse. La deconstrucción sí o sí lleva a desidentificarse, porque como les dije, esta palabra tiene que ver con identificación. Y en algún momento tu hija, tu hijo, ¿sí?, o quien fuese, tiene que tener un movimiento para cortar el estado simbiótico de la identificación, para poder identificarse con otras personas. E inclusive en lo más simbólico, ¿no? Como por ejemplo, yo digo, bueno, hablando de entre la distancia entre lo esperado y lo encontrado, yo tengo un problema personal con Papá Noel, ¿sí?, desde muy chico, desde que vi la forma de Papá Noel, la figura de Papá Noel. Que siempre que yo pedía algo, bueno, entonces no había una libertad, ¿no? Me traía otra cosa, entonces vos le pedías un autito de control remoto y te traía una bolsita de soldaditos. Y al de al lado, el autito de control remoto. Entonces vos decías que ser hijo del otro, el de al lado, ¿se comprende? Ahora, bueno, tuve un problema con este tipo hasta que más o menos lo tomé como un patrón. Yo sabía que nunca me iba a traer lo que yo quería. Entonces, bueno, ¿qué le pedías? Lo que pueda. Ahora, la bronca la tuve cuando fui creciendo, ya entrando a mi adolescencia, ¿no? Que en esa época no era como ahora, yo digo, plantó la adolescencia a los 6 7 años. Pero bueno, tal vez uno venía, ¿no?, más atrasado en el tiempo. Y no solamente me entero que Papá Noel, o sea, existe, pero existe en la figura paterna. O sea que Papá Noel, el gordo, ese que nunca cumplió mis deseos, lo que yo quería, era mi papá. Con lo cual, la frustración, imagínense, fue terrible. Desde ahí que ya no quiero más en Papá Noel. Y tampoco le hago la mentira al otro, ¿no? Eh, y tuvo que haber una deconstrucción, de decir, bueno, yo acá no quiero identificarme más con vos porque sos un mentiroso. Con Alfredito hablábamos como con los duelos no elaborados de los niños, que hay un texto hermoso, que era esto, ¿no? ¿Cómo le contamos también, para no ocultar, cómo le contamos
a un pibe, a una piba, chiquitos estoy hablando, ¿no? De las infancias, que se murió el abuelo. ¿Eh? Le decimos que está en una estrellita. Miren, me ha pasado, me voy con este ejemplo, pero es un ejemplo que ha pasado en vivo, en una de las instituciones donde estuve, miles de ejemplos, ¿no? Pero este fue así. Muere el abuelo. Entonces, ¿no? Dos hermanos. La explicación que le dan es que se fue de viaje. A los 15 días, por una depresión melancólica, o sea, un vínculo patológico que antes se hacían, muere la abuela. ¿Y dónde está la abuela? La explicación que le dan los padres, que se fue de viaje. Llegando, ¿sí? A las vacaciones de invierno, entra el niño a la habitación de su hermana y la hermana estaba haciendo las valijas porque se iba del viaje de fin de curso, ¿no? A Córdoba. Entonces empezó a gritar, tuvo, ¿no? Una crisis enorme y se agarra de la madre, que me contaba la madre, y entonces le dice, ¿por qué llorás así? ¿Qué te pasa? Es que ella también se va a ir y no va a volver nunca más. Y así entonces te va dejando la piel de gallinas y uno dice, en el maternaje o paternaje, en donde podemos poner una función simbólica, es decir, función más rol. ¿Cuántas veces mentimos? Decimos, bueno, no, ¿cómo podemos hacer que entienda? No, es chiquito, nos dicen los pediatras, tiene 3 4 años para que entienda. A partir del año y medio tiene manejo de símbolo. Por lo tanto, podemos analizar un garabato a partir del año y medio porque es proyectivo. Por lo tanto, a partir del año y medio puede comprender lo que está y lo que no está. ¿Sí? Por eso uno de los obstáculos grandes de Freud, el psicoanálisis freudiano, es el super-yo tardío, aquel que surge en la declinación edípica a los 6 o 7 años. Nosotros somos kleinianos, ¿no? En el psicoanálisis. Y Melanie Klein que dice, no, el super-yo no estás ni bien nace. Hay un super-yo temprano, porque uno es una construcción desde que nace, porque nace en una cultura. ¿Se acuerdan de esa oración que le dije? ¿Sí? El humano, el hombre, entonces crea la cultura, pero es la cultura quien lo cree. Pero en esa cultura también tiene que haber una deconstrucción. Tiene que desidentificarse de la cultura, porque en la cultura también está lo instituido, ¿no? Mario, una Sí, consulta. decime. Sí, puede ser ahí también un poco la ecología humana, ¿En qué sentido? tiene que ver. ¿En qué Por sentido? ejemplo, el ambiente donde crece también tiene que ver lo que se construye en una persona o en un... Sí, claro, totalmente, ¿sí? O sea, nosotros lo definimos así, en las infancias, para no salir, porque hay una diferencia. Después le voy a pasar este texto, si lo quieren leer, de la construcción social de las infancias. ¿Y por qué es tan importante? Que en realidad, o sea, eh, el niño era visto, inclusive en los regímenes más eclesiásticos, ¿sí? Del siglo XV, como un adulto en miniatura. Todas las obras hablan de ello, pero las infancias es otra cosa que se empieza a plantear en el siglo XX, ¿sí? Se empieza a plantear. Y esto que vos decís, ¿qué es el niño? Bueno, nosotros definimos a los niños y niñas como esponjas. Por eso me llamó la atención, tal vez, porque acá tenemos no una lucha epistemológica, ¿no? Científica, que a veces lo permitimos y a veces decimos, bueno, pará, dame otra argumentación. Con los árboles genealógicos, por ejemplo, ¿sí? Nosotros decimos los niños y las niñas son esponjas que absorben todo. Esto, lo que vos estás diciendo, Evelyn, ¿sí? Absorben todo lo que es del contexto familiar, lo que es social y demás. Y lógicamente, que en eso que absorben van construyendo su identidad, ¿sí? Pero no tiene que ver con la genética. No hay genes ni cromosomas que a vos te digan cómo vas a ser. E inclusive hay estudios, nosotros laburamos mucho con la vida intrauterina, porque ahí ya hay una vida intrauterina. Y no es lo mismo tener un embarazo, por ejemplo, qué sé yo, violento, ¿sí? En donde se golpea a la mujer, que tener un embarazo tranquilo. Lógicamente que esa es la parte de la psicología que no se quiere hablar, pero no porque
haya genes o cromosomas que determinan, porque si no sería todo muy fácil. Toda enfermedad estaría dada por lo genético. Y la mayoría de las enfermedades a nivel mental son construcciones sociales, es decir, están dadas en un cierto contexto social, en un cierto territorio. ¿Sí? ¿Respondí más o menos tu pregunta? Ok. Entonces, la deconstrucción tiene que ver con la posibilidad que tenemos nosotros para con nosotros, por eso la transformación de uno, y nosotros para con el otro, ¿no? Que serían los asistidos. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a poner en crisis cuando no las personas muy seguras pasa esto, ¿no? Para debilitar su identidad. Eso es la deconstrucción. Uno mismo se pone, es decir, bueno, ¿quién sos? ¿Sí? Bueno, Mario, sí, Sandra, una consulta. decime. La deconstrucción es el sujeto busca su propia identidad. Ajá. Es, es esa, es esa la deconstrucción, ¿no? Sí, en parte sí, o sea, pero buscar la propia identidad significa aceptar que la otra identidad fue construida. ¿Se entiende lo que digo? Ajá, O sea, es sí, aceptar es, la propia identidad, pero sabiendo que esa identidad fue construida también. O sea, uno nunca es único en este sentido. Lo que pasa que aquí está otra de las cuestiones que charlo mucho con counseling y sobre todo lo charlo con, no me sale y ya me va a salir, bueno, con ciertas terapias alternativas, que ni siquiera tendrán que tener el nombre de terapia que remite a los tratamientos, ¿no? Porque nosotros no hacemos eso, lo nuestro es una orientación, un acompañamiento en el momento inmediato, en la crisis, que sea preventiva de lo que puede ser una conflictividad o una enfermedad mental. Y esto lo voy a repetir siempre hasta que queden claro, ¿no? Pero bueno, hay constelaciones familiares, ahí está la palabra. Hay constelaciones que todos ustedes, por supuesto, si quieren creer, está en su libertad. Pero hay que ver el grado transferencial y de dependencia que se genera, ¿sí? Que, a ver, que las células tienen memoria, bueno, sí, químicamente sí, pero no memoria en el tema de salud mental, energéticamente. Ahí hay otra cuestión. Aunque tengo compañeras que, además de ser licenciadas en psicología, también hacen constelaciones familiares. Yo me vuelvo loco porque en realidad es muy contradictorio, ¿sí? Pero bueno, a las personas sí, bueno, fui a constelar, hoy estoy maravillosa. Mañana voy a ir de nuevo y pasado por mi tío, después por el otro, y quieren construir todo su árbol genealógico genético. Ahí está el problema, ¿no? Porque pasamos a un tratamiento como el psicoanálisis, que el mismo Freud dice después en sus tratamientos, me di cuenta de algo, de dos cosas. Esto lo vamos a ir hablando. Primero me di cuenta que cuando yo definía el yo, era consciente, pero también es inconsciente, o sea que es mixto, ¿sí? Es consciente e inconsciente. ¿Y cómo me di cuenta? Y porque el tipo va pensando y se genera resistencia. Va diciendo, che, este chabón, ¿qué está anotando? ¿Qué anota? ¿Vale la pena seguir pagando 25.000 pesos por los 45 minutos que estoy hablando y que escucho tic-tac, tic-tac? Esto me pasa en los consultorios. Por esto en el espacio psicoanalítico son así los consultorios, todo con esos relojitos, ¿no? Que encima te suena después en los 45 minutos, ni más ni menos. Chau, te tenés que ir. Listo. Porque no hay acercamiento. Te toca un freudiano, más o menos. Ah, pero si te toca un lacaniano, se escuchan todos los silencios. Habla, pero no sé qué decir. No sabe qué decir. Ahí me dijiste algo. Pero no hay intervenciones. Es la intervención desde la escucha. Y uno a veces necesita una palabra, ¿sí? ¿Cómo engancho? Porque muchas veces somos como Asperger. No podemos darnos cuenta, no podemos, no sabemos cómo iniciar una conversación, ¿sí? Entonces, bueno, sí, tiene que ver con esto, tiene que ver, como decía, con debilitar la identidad, ¿no? Ahora, el tema es que nos han hecho creer a nosotros con este vocabulario social que es la identidad tiene que ver con lo único, o sea, ser único. No podemos ser único, porque todo lo que vivimos y han hecho sobre nosotros nos construye como personas
y construimos nuestra identidad. E inclusive, ¿no? En la deconstrucción de no ser nadie. Pensalo, pensá en que no sos nadie. Es la mejor deconstrucción que sos. Y después decir, no, pero alguien tengo que ser. Ok, entonces digo, las dos teorías que se ponen en oposición, nosotros vamos a trabajar dialécticamente siempre, es decir, vamos a decir, no todo es negro, no todo es blanco, sino que hay grises, ¿de acuerdo? Esa es la dialéctica como para que ustedes puedan entender más ligero este asunto. Es la teoría de lo esencial, de la esencia, que yo les contaba el otro día. Esa teoría de la esencia dicen, ya poniendo en palabras el alma, lo que vos tenés en el alma nunca va a cambiar. Ahora, desde la deconstrucción, nosotros hablamos de otra teoría que me parece que es muy interesante, que tiene que ver con que todo puede ser accidental, ¿sí? Y por lo tanto, no hay una esencia que permanece inmutable, sino que vos a lo largo de todas las etapas mal llamadas, ciclo de la vida, ¿no? Vamos a nombrarla, la niñez, fíjense que yo estoy hablando de infancia ya no estoy hablando de niñez, pero bueno, me sigo remitiendo, por ejemplo, a Erickson, me remito a varios autores, a Piaget, a Freud, pero la niñez, ¿sí? La adolescencia, el adulto, ¿sí? Y después el adulto mayor o la vejez, ¿de acuerdo? Etapas. Etapas que fácilmente para ellos cronológicamente podían definirla. Son segmentarias. Comienza acá y termina acá. ¿Cuándo comienza la adolescencia, como yo decía? ¿Cuándo termina? Eso es imposible para nosotros, porque no hay solamente una edad cronológica. Hay una edad cronológica, hay una edad cognitiva, de inteligencia, ¿sí? Y hay una edad social. La edad social, que tiene que ver con esto que vos decías, Evelyn, hoy, con la construcción territorial, ¿no? Y todo lo que vos vas viviendo, casi ni se puede determinar. Entonces, los parámetros de la normalidad impuestos por el freudianismo, ¿no? O el psicoanálisis freudiano occidental, y en sí toda la psicología occidental, hace que todo tambalee. Porque no hay nada más feo que vos lleves a tu piba de 13 años a un pediatra todavía y te digan, es puber. Horrible, ¿no? Entonces, digo, está todo marcado por edades, ¿sí? Y difieren. Por eso decía, en el siglo XV, siglo XVI, el niño tampoco era un niño. El niño era un adulto chiquito, ¿sí? Y luego viene, ¿no? En 1900, ya en el siglo XX, toda esta cuestión de hablar de las infancias, sobre todo a partir del 70, ¿no? Que vienen los derechos y demás, y se puso en contradicción con lo que son los niños y las infancias. Pero fíjense que esto también es un invento social. Todo cambio terminológico lleva por dentro un cambio epistemológico, es decir, hay una fundamentación. Entonces, lo que nosotros decimos que la esencia también debe de pensarse y no caer en la convención social de que no cambia. Todo es mutable, porque la vida va cambiando, ¿sí? Los roles van cambiando y a la vez sigo siendo yo, y ahí está nuevamente tu respuesta, ¿no? A la pregunta que decías, o a la afirmación. Sigo siendo yo, pero también soy un no yo. Bueno, se pueden agendar ustedes en sus propios celulares, como tengo yo, mi propio fantasma. Entonces, pues, ahí está, estoy yo y mi propio fantasma, ¿no? El yo y el no yo como parte entonces de la identidad, ¿no? Porque ahí decimos, bueno, no hay yo si no hay memoria. Me podrían decir la parte más constelar. Pero yo le digo, bueno, pero escuchame una cosita, la memoria tampoco es lineal. No hay memorias lineales. Ni siquiera en los estudios más severos, que para mí son los que utilizo yo, en términos de retrogénesis, si no lo escucharon nunca, es una de las mejores teorías para trabajar lo cognitivo en adulto mayor, sobre todo en Alzheimer, ¿no? La teoría de la retrogénesis me dice, ¿sí? Fíjense, que Piaget marca toda la linealidad, Freud marca toda la linealidad. Entonces puede poner de 0 a 3, de 2 a 4, de 3 a 5, ¿sí? Hasta llegar de las operaciones concretas, pasar a las operaciones abstractas o formales. Ok, para Freud también, ¿no? Esas fases
se pueden dar del oral, ¿no? Anal, fálico, que ya lo vamos a ir viendo. Pero fíjense que nadie ha hablado del adulto ni del adulto mayor. Termina en la adolescencia. Por ejemplo, en los genitales. Listo, se resolvió el asunto. Y no se resuelve nada así, porque faltan. Pero las etapas están marcadas, e inclusive Freud utiliza la palabra que yo utilizo mucho, que es fases, porque las fases, como yo le venía explicando, era lo que nosotros vivimos en tiempo de pandemia. Fase, no sé, no me acuerdo, la fase 4 salíamos todos, pero por allá Albertito decía fase 1, hoy todos adentro de nuevo. O sea, es un movimiento de regresión-progresión, ¿no? Y a veces de estar fijado, sin saber quién soy. Que ahí vienen todos los procesos de alienación. Pero cuando uno habla de etapas, habla en una definición segmentaria, en un segmento, es algo piramidal. Entonces, muere una persona, primero la negación, eso es lo que dicen, ¿no? Después que atravesás la negación, entonces tenés la ira, un enojo descontrolado. Después que atravesaste eso, vas a tener la negociación, vas a querer negociar con Dios y con el diablo para que te dejen un minuto más. Después viene la depresión y después viene la aceptación. Listo, terminaste tu proceso de duelo. ¿Es así el proceso de duelo? ¿No será que acaso, no? Kübler-Ross, por ejemplo, quien escribe toda esta teoría y que fue aceptada totalmente en el mundo, está equivocada en el sentido de hablar de etapas cronológicas, piramidales, segmentarias. ¿No será que hoy, sí, niego, no puede ser que me haya pasado a mí, me deprima, acepte, ya sé que no vas a estar más, pero el domingo a la tarde y Facebook, ¿no? Con una notificación me da la mejor foto de ella. Y digo, antes eras mejor. Y vuelvo de nuevo a la depresión. Porque nuestra vida es espiralada. Por eso las fases dan esa idea de ser movimientos. Por eso es que no podemos definir la etapa de la adolescencia. Y decimos que es una fase. Terminaría la adolescencia y bueno, hay que ver con qué otros términos lo podemos asociar. Bien, ahora, uno es uno mismo sin serlo, al menos que tenga una psicopatología, ¿no? En la psicopatología, por ejemplo, en una esquizofrenia, voy a hablar de una esquizofrenia con alucinaciones, delirios y un delirio místico para completarla. Después esto lo vamos a ir viendo porque también lo van a necesitar ustedes saber un poco del DSM-5, ¿sí? Del CIE-10-11, como para que vayan viendo y no definan cualquier cosa. Eh, que no es nuestra incumbencia, pero está bueno saber decir, no, para acá hay, no sé, un neurótico obsesivo porque tiene tal cuestión, pero también a la vez hay una psicopatía porque puede manipular. Básicamente para hacer esa diferencia, ¿no? Y sobre todo porque elaboramos en equipo que hay psiquiatras y por allá el psiquiatra te pone F28. Entonces, ¿qué carajo es F28? Bueno, ahí lo van a tener para poder encontrarlo, ¿sí? Aunque acuérdense que son todos síntomas observables, empíricos. En una esquizofrenia, decía, en la esquizofrenia uno mismo no se reconoce, se siente justamente alienado, eh, no se reconoce como persona. Por eso cuando nosotros en varios talleres que hicimos en los hospitales, logramos que la persona se reconozca, le devolvemos el yo, por eso somos yo auxiliares, ¿no? En el psicodrama, por ejemplo, y le devolvemos esta apertura. ¿Qué quiere decir? Abrimos las posibilidades de que ese yo sea nuevamente asociado y no disociado. Eh, pero bueno, esta es un poco la idea, ¿sí? De salir del esquema de la construcción también. Salir de la construcción para deconstruir y para construirse nuevamente. Esto sería así, ¿sí? Por un lado, poder hablar desde el hoy y no desde el ayer. Eso es dificilísimo hablarlo con la gente. Hablemos desde el hoy, desde el presente. Hablemos desde que estás aquí, ahora, ¿sí? Y conmigo, y no desde ayer. Siempre las personas hablamos desde el ayer, ¿sí? Por lo tanto, esto también es la justificación de que no hay una esencia, ¿sí? Y la deconstrucción
en términos generales, tiene que ver con esta posibilidad de romper los binarios, ¿sí? De de la identidad autoritaria dada por lo instituido. Es decir, superar lo binario, negar aquello, ¿sí?, que tal vez nunca negué, y también aceptar aquello que negué, ¿no? A mí me gusta mucho el tema del pensamiento binario, como por ejemplo que se puede dar en la idea de género, que lo enganchan con la sexualidad. O es varón o no es varón, ¿no? Por eso yo nombraba a la identidad también como lo hace Darío Zeta, ¿no? El movimiento feminista, el movimiento de las mujeres ha usado esta palabra, ¿no? Y lo ha llevado. Pero lo que pasa es que la identidad también supone una posición histórica, algo que yo tenía, supone un falo, y que si no lo tengo, o sea, me voy a sentir carente, nuevamente en falta, ¿sí? Envidiando el pene, podríamos decir, desde la teoría freudiana. Suena horrible porque no es tan así, porque el falo, si bien es la representación universal de tener o no tener, pero no habla del pene, ¿no? Por eso hay que resignificar, ¿no? Pero el que viene sería la completud. Por eso es que cuando definimos al amor, ¿no? Lógicamente que uno pone, ¿no?, en la fase, yo le digo la fase de enamoramiento, pone al otro ahí en ese vacío del ayer y del ahora. Y entonces el otro es tu media naranja, ¿no? Y nos han enseñado todo esto. ¿Se acuerdan que yo hablaba, ¿no?, de cómo amar y enamorarse de la persona que es parecida a vos? Vos tenés que estar con ella, porque pueden hablar del mismo tema. No, porque si, a ver, yo quiero estar con Evelyn, por ejemplo, ¿no? Vamos a fingir acá que somos novios, ¿no? Mirá, mirá, miren cómo se ríe de costado, me mata. Entonces, bueno, ahora con Evelyn somos pareja y porque somos psicólogos sociales y bueno, ella también ahora va a ser psicóloga social clínica y venimos laburando en salud. ¿Ustedes creen que en nuestra convivencia, porque trabajamos los dos de lo mismo, va a ser para mejorar nuestra relación? Nos vamos a matar, porque ahí en las semejanzas es donde se dan las discordias. O sea, es lo opuesto. Al menos que yo cree un vínculo patológico, ¿no? Entonces yo puedo crear un vínculo patológico que lógicamente, ¿no? Ese vínculo patológico que tiene que ver con poner a Evelyn en lugar de la falta y por lo tanto vos, Evelyn, va a ser un objeto mío y yo me voy a identificar con vos, por ejemplo, o vos conmigo. Y ahí en ese estado simbiótico van a pasar ciertas cosas, que al desaparecer uno, el binario queda cortado, ¿sí? Entonces, me parece que hay que definirlo de otra manera, del compartir las diferencias, ¿no? Eh, También de un sentido de pertenencia, pero también un sentido de no pertenecer. No somos iguales, somos distintos. Bueno, ok, vamos bien hasta ahí. Quería en la deconstrucción aclarar algunas cuestiones que sobre todo las tienen que saber ustedes porque van a trabajar mucho con adolescencias, ¿no? En las adolescencias, hoy tema de género y de sexualidad se juntan y no saben los pibes y pibas verdaderamente qué es lo que sucede. Hablando de la construcción sexual de los trabajitos que están haciendo, y desmintiendo la genética, y desmintiendo el colectivo verbal del decir, he nacido en cuerpo equivocado, y diciendo estas cuestiones, me atreví a ir más allá, ¿no? Como un niño de 4 años siente que nació en un cuerpo equivocado, por encima te lo dice, y quiere ser mujer, ¿no? Esto es imposible. No hay posibilidades, porque la posibilidad está en la adolescencia, cuando uno puede deconstruir la identidad. Que vaya en proceso, ok, pero ese proceso es un proceso de imitación social, diría Gabriel Grande, ¿no? La imitación social, la identificación, la falta de los padres del otro, ¿no? De ese otro con mayúscula,
y quedarse solos o no. Entonces tiene que ver con todas estas cuestiones, ¿sí? Que me parece importante ir aclarando. El sexo biológico no define a la identidad sexual. El sexo biológico no define a la identidad sexual. El pensamiento binario de esta manera, que sería lo contrario, ese varón no varón, no es lo mejor que te puede pasar. Porque aquí hablamos sí de identidad de género, que se construye, ¿sí? Muchos le dan a la construcción del género, por ejemplo, a la homosexualidad, hechos y acontecimientos que pueden haber pasado, un gran porcentaje de ciertas crisis y traumas que han sido vivenciados. Y puede ser que haya pasado, ¿no? Pero también lo que está del otro lado, que puede ser que sus vivencias de estar, qué sé yo, el varón tanto con la madre, ¿no? Y tantas cuestiones de los grupos de pertenencia y la seguridad se lo dan las mujeres, que lógicamente vaya a un cambio de género. O sea, ahí es multifactorial, pero no tiene que ver con la genética. Los descartamos totalmente. Lo único genético sería ser hermafrodita, ¿no? Y ahí, bueno, está la elección después. Pero no tiene nada que ver. Que la identidad sexual entonces tiene que ver, decía yo, que la identidad sexual tiene que ver con la genitalidad, ¿sí? Pero la identidad de género no tiene que ver con la sexualidad. Es una parte. No se olviden ustedes que cuando yo hablo de sexualidad, quiero traer lo mismo que trajo Freud, tratar de diferenciar sexualidad de genitalidad. La sexualidad se entiende como la posibilidad de utilizar ciertas zonas del cuerpo, que se van a hacer zonas erógenas, que van a ser precursoras de placer. O sea, la obtención de placer, eso es sexual, ¿sí? Pero fíjense, después de 100 años todavía nosotros hablamos de sexualidad como genitalidad. Y la genitalidad tiene que ver, ¿sí?, con la unión de genitales, ¿sí?, con la utilización. Por eso es que está todo tan mal manoseado el asunto, ¿no? Eh, y entonces, ¿de qué hablamos de identidad? Que la identidad, miren, yo lo utilizo a este término, que es un término griego, yo lo utilizo cuando corté con el psicoanálisis, porque el psicoanálisis hablaba, oh, me queda un minuto, no me alcanza nada. Bueno, el psicoanálisis hablaba de adicción, si no lo termino diciendo por WhatsApp. Adicción a negación, ¿no? Lo negativo. Y dicción significa sin palabras. O sea que todo adicto es porque no puede decir. Y yo uso otro término, ¿sí?, que es el de fármacon, que Darío Zeta lo va a utilizar en favor de la deconstrucción. Y yo me entero de eso, porque yo hace años que vengo usando fármacon, ¿sí?, que significa Falma, de farmacia, ¿sí?, y Macón, la terminación, o sea, farmacia tiene que ver con el remedio, con la solución, y la terminación significa veneno. O sea, nos cura la enfermedad que tenemos para combatir, nos tranquiliza y nos oprime al mismo tiempo. Loco, ¿no? ¿Ven que es una manera?